Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, después de que venimos haciendo este recorrido de la enseñanza de Jesús, de cómo conquistar el reino de los cielos, hablándonos Él de la corrección fraterna, de la misericordia, de perdonar hasta 70 veces 7, de perdonar a aquellos que nos ofenden, nos lleva hoy a esta enseñanza de cumplir su voluntad. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y así continúa. Pero esta importancia que tiene la oración de sabernos dirigir a nuestro Padre Dios. Y lo primero es santificar el nombre de Dios. Que Dios sea santificado con nuestra vida, nuestra propia vida personal. Primero eso hemos de pedir: Señor, que tu nombre sea santificado y no profanado en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino. Deseamos que Dios reine en nosotros, sí, pero dice lo primero que tienen que pedir eso: venga a nosotros tu reino. Y enseguida dice: pidan, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que Dios quiere es eso, que se haga su voluntad. ¿Y cómo se manifiesta la voluntad de Dios? ¿Cómo sabremos siempre cuál es la voluntad de Dios? ¿Ustedes saben cómo? ¿Dónde nos expresa Dios su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? En los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Si vamos al primer mandamiento, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad, primero. Después, el segundo, ¿qué quiere? ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Cómo? A ver, niños del catecismo, o le pregunto a las catequistas: no jurarás el nombre de Dios, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no lo pongamos a Él por testigo de algo que no es cierto, que no andemos diciendo: por Diosito que sí, y es una mentira, ¿verdad? No es cierto. Entonces no
jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí? El tercero, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad? Santificarás las fiestas. El domingo es día del Señor, todos los domingos son día de fiesta para Dios. ¿Sí? No son las fiestas de los 15 años, de la boda, que vayan ustedes que digan, yo sí voy a las fiestas, ahí sí cumplo el mandamiento. Esas no son las fiestas de las que se refiere el mandamiento de Dios. Santificarás las fiestas. En el cuarto mandamiento, ¿qué es lo que Dios quiere? Honrarás a tu padre y a tu madre. Lo que Dios quiere es eso, esa es su voluntad. Que honres a tus padres, que los respetes, que los ames, que no digas sí y después no, ¿verdad? Que no digas yo sí quiero mucho a mis papás, pero ni los vas a ver, ni les hablas, ni les obedeces, los haces enojar, ¿sí? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y es honrarlos cuando se mueran o cuando están vivos. Cuando están vivos. Cuando se mueren quieren honrarlos y decirle en todas las redes sociales que los aman mucho, que los recuerdan, que cuánta falta les hacen. Y cuando estuvieron vivos, nada, ¿verdad? Puros enojos, puros corajes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, ¿qué quiere Dios ahí? No matarás a nadie, ¿verdad? No matarás, ni cuando esté pequeñitito de 2 milímetros, ni cuando ya esté de 100 años, ¿verdad? No matarás. ¿Con cuánta razón dice Jesús? Todo lo que le hagas al más pequeño o al más insignificante, a mí me lo haces. El más pequeño, apenas una semana de haber sido concebido, tan pequeñito, dice, todo lo que le hagas a ese pequeño, a mí me lo haces. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? No matarás. Y así podríamos seguir en cada uno de los mandamientos, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Hoy en el evangelio que escuchamos, Jesús les dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los que tienen la sabiduría, a los que se creen justos también, buenos, que incluso están frente a la comunidad, que les deben obediencia. ¿Qué les dice Jesús? Miren, ¿qué les parece esto? Un hombre tiene 2 hijos, va a ver al primero y le dice, ve a trabajar a la viña. Y le dice, sí papá, ya voy, pero no fue. Fue a ver al segundo y le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña. No quiero ir, pero se arrepintió y fue. Y la pregunta de Jesús a ellos fue, ¿qué les parece? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Todos sabemos, ellos también lo sabían. El segundo dice, el que se arrepintió y fue. El que hizo lo que su padre quería, que fueran a trabajar a la viña. No el que dice, pues sí voy ahorita, pero no va. ¿Quién hace la voluntad de Dios? El que dice que lo ama con todo su corazón, con todo el alma, y hace lo que significa eso. O sea, que lo manifiesta con sus obras. Hace la voluntad del que dice, yo santifico las fiestas del Señor, santifico al Señor en mi vida. No falto a mi misa el domingo, comulgo, trato de hacer el bien a mis hermanos, trato de no ofenderles. Hace lo que el Padre le dice. El que se arrepiente de su mal actuar en la vida, ese hace la voluntad de Dios. Hoy seguramente que algunos de ustedes pues está haciendo la voluntad de Dios porque no tenía muchas ganas de venir a la misa, ¿verdad? Dijo, no, yo no tengo ganas hoy, yo no quiero ir, pero bueno, mejor sí voy porque es domingo. Se arrepiente y va. Hace lo que Dios quiere. A veces es algo sencillo, sí, pero a veces es más trabajoso.
cuando hay que levantarse más temprano, cuando está desvelado y que hay que levantarse para ir a la misa y que no tengo ganas y que no quiero y es más hasta me enojo, pero hago lo que Dios quiere, voy. El que va a trabajar a la viña del Señor es el que hace la voluntad. Y Jesús les continúa diciendo: les aseguro a ustedes que son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, para ellos está dirigida este evangelio, ellos que se creen buenos. Dice: les aseguro a ustedes que se les han adelantado en el reino de Dios las prostitutas y los publicanos. Ya se les adelantaron, porque ellos se convirtieron con la predicación de Juan el Bautista y ustedes no. Y ahora más todavía, aun cuando han visto, no creen. O sea, están viendo a Jesús, han visto tantos milagros, tantas intervenciones de Dios, ellos son testigos, pero no creen. Hermanos, eso puede pasarnos en nuestra vida. Hemos visto cuántos milagros ha hecho Dios en nuestra vida, de cuántas nos ha librado, ¿sí? De cuántas situaciones difíciles, enfermedades, problemas, de la muerte, de la salud, de cuánto nos ha librado. Y aún así, viendo, puede ser que no creamos, ¿verdad? Y por lo tanto no hagamos la voluntad de Dios. Hoy pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de hacer su voluntad y ser verdaderos hijos de Dios, que les cuesta trabajo a veces cumplir su voluntad, pero que desean hacerla siempre. Algunos papás dicen: mi hijo este es muy rezongón, pero siempre me hace las cosas. El otro es muy tranquilo, siempre me dice que sí, nunca me rezonga, pero nunca lo hace. Pero este lo hace. El que hace la voluntad es verdadero hijo de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia de ser verdaderamente sus hijos que hacen lo que Él quiere. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me reciba a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, todos los seres humanos aspiramos siempre a la grandeza. Si a un niño le preguntan: ¿qué quiere ser de grande? Hay varias respuestas, ¿sí? Pero se fijan siempre en alguien que ya es grande, por edad, por profesión, por fama, por dinero. Quieren ser como tal persona ya. Y regularmente nos fijamos en personas de éxito también. Los niños aspiran a ser grandes, los adolescentes y jóvenes aspiran a ser grandes. Nosotros también aspiramos a ser grandes, ¿no? Dios deseará que seamos grandes, que aspiremos a ser grandes, ¿o no?
En el Evangelio de hoy se están peleando el puesto, quién es el más grande. Sí, Dios sí desea que seamos grandes, nada más que ya ven que siempre Dios parece que está en contra de todo lo que nosotros creemos y pensamos, porque la grandeza de Dios no se mide por el tener ni por el poder. La grandeza de Dios se mide por el servicio. Jesucristo, siendo grande, se hizo pequeño. Él ya era grande y se hace pequeño. Siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Y en otros pasajes dice, por ejemplo, al discípulo le falta, al discípulo solamente le basta ser como su Señor. ¿Cómo es su Señor? ¿Cómo es Jesucristo? Es grande. Y los discípulos de Dios son grandes. ¿Quiénes son los discípulos? Un catecismo antiguo decía en una pregunta, ¿qué es un cristiano? Y la respuesta, un cristiano es un discípulo de Jesús, un discípulo de Jesús, un seguidor. Y al discípulo le basta ser como su maestro. O sea, con esa grandeza que tenga de ser como su maestro, con eso le basta. Jesús desea que nosotros seamos grandes, no pequeños. Por eso Él se bajó, para ensalzarnos, para engrandecernos, para enriquecernos. Hoy en el Evangelio, cuando los discípulos se pelean por el puesto y dicen, ¿quién será el más grande? Jesús les dijo, el que se haga como niño, el que se haga pequeño, que se haga. Es grande por ser hijo de Dios, es grande, pero esa grandeza no se va a medir por el poder, y los discípulos pelean un poder, de tal manera que cuando hay algunos discípulos que expulsan demonios, se enojan los que andan con Jesús. Dice, maestro, vimos que estaba expulsando demonios en tu nombre a uno, quién sabe quién era ese uno, ¿verdad? Pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. ¿Ya? Vean el poder. Se lo prohibimos. Tenemos el poder, ¿no? Nosotros andamos contigo, entonces nosotros podemos hacerlo. O sea, se ve cómo los discípulos buscan grandeza en ese sentido. Se lo prohibimos. Jesús dice, no se lo prohíban, porque el que no está contra ustedes está en favor de ustedes, ¿no? Pero aquí la situación es la grandeza que sienten ya los apóstoles, los discípulos de Jesús, que creen que tienen poder para prohibir sin conocer. Además, también el apóstol San Pablo nos va a decir, aspiren a los dones de Dios más excelentes, los más grandes. Hay que aspirar. ¿Sí? Debemos aspirar entonces a ser grandes, aunque digan que no debemos ser aspiracionistas, ¿verdad? Nosotros los discípulos de Dios sí hemos de ser y tener aspiraciones a ser grandes, como el Maestro, como Jesús. Y esa grandeza se mide desde el suelo y desde el cielo. Jesús puso un niño y le dijo, el que se haga como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y cuidado, también dice, cuidado, a propósito de que hoy celebramos a los santos ángeles custodios, cuidado con escandalizar a un niño,
porque sus ángeles están viendo constantemente el rostro de Dios. Dios ha puesto un ángel para cada uno para que nos cuide en nuestro camino. En el libro del Éxodo, el capítulo 23, ahí nos expresa cómo Dios pone un ángel. Dice: he puesto un ángel para que cuide de tu camino. Entonces, aspirar a una grandeza sin Dios no es posible. Aspirar a ser grande sin Dios no se puede. Porque con Dios aprendemos a vivir la humildad, a hacernos pequeños, ¿sí? A no pensar y sentir que somos mejores que los demás. Como los discípulos, pues, que estaban ya creyendo mejores que los demás, ¿no? Jesús, que siendo grande se hizo pobre, se humilló, nos enseña el camino de la grandeza. Con toda humildad, reconocer lo que somos. Hoy, queridos hermanos, al celebrar esta conmemoración de los santos ángeles custodios, pidamos a Dios que nos ayude a mirar también a nuestro ángel y a vivir sabiendo que el ángel de Dios que nos cuida, pues está mirando siempre la presencia de Dios, el rostro de Dios, y que el ángel no se separa de nosotros, nuestro ángel de la guarda. A todos lados donde estemos, donde vayamos, ahí nos acompañará en nuestro camino. Es aquel a quien Dios ha destinado para nosotros. Pidámosle que nos ayude a descubrir cómo Dios quiere esta grandeza para nosotros, reconociendo el cuidado que Él tiene para nosotros y disponiéndonos a cuidar también a nuestros semejantes, especialmente los más pequeños, con el cuidado de no escandalizarlos. Y hay muchos niños que se han escandalizado con el afán, por ejemplo, ahora de la educación. ¿Cuántos niños dicen ahora: ¿por qué me quieren a mí enseñar que puedo ser niño o niña? Yo soy niño. O la niña dice: yo soy niña. ¿Por qué en la escuela me quieren enseñar que puedo ser una u otra cosa? ¿Cómo se escandaliza ya a los niños? Algunos piensan que los niños son tontos, son más inteligentes que los que se creen inteligentes y grandes con el poder. Cuidado, dice el Señor, porque sus ángeles de estos niños están contemplando mi rostro. Si dice Jesús, tengan cuidado con eso, es porque es muy delicado. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de cuidar también de nuestros pequeños, de preocuparnos, de no abandonarlos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Cuando Jesús toma la firme determinación de ir a Jerusalén,
Ya sabemos que cuando Jesús toma esta determinación de ir a Jerusalén, pues es para lo que va a suceder: su muerte y su resurrección, el misterio pascual. Pero también vemos la reacción, la actitud que van tomando los discípulos. Ayer meditábamos esa discusión que empieza a haber entre ellos: ¿quién es el más grande? Cómo empieza a buscarse el poder entre los discípulos. ¿Quién es el que va a tener poder para mandar, para guiar? Jesús les enseña que el que sea como un niño, el que sea servidor, ese será más grande. El más grande no es el que tiene o el que puede. No es el poder y el tener el que hace grandes. Lo que no significa que no aspiremos a ser grandes. Sí, la aspiración a la grandeza debe estar siempre en el ser humano, pero no una grandeza por lo que se tiene, sino por lo que se es, por lo que somos realmente. Jesucristo, siendo grande, decíamos, se hizo pobre, se hizo pequeño, se hizo servidor de todos, entregó su vida. Teniendo mucho poder para salvar de otra manera, nos enseña que el poder no es para oprimir, no es para hacerse ver, sino para servir. Y hoy vemos cómo nos dice este pasaje del Evangelio, que mientras van de camino, Jesús envió a unos de sus discípulos a la comunidad de Samaria, porque por ahí iba a pasar Jesús, para que le dieran alojamiento ahí. Los mandó a buscar alojamiento. Pero como los samaritanos sabían que iba de paso a Jerusalén, no quisieron darle alojamiento. Dijeron: aquí no. Entonces, cuando los discípulos le dijeron a Jesús que los samaritanos no habían querido darles alojamiento en su camino, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego para que acabe con ellos? Otra vez el poder. ¿Sí? ¿Quieres que hagamos bajar fuego? Cuando alguien tiene poder, no saben de lo que es capaz, ¿verdad? O cuando creemos tener el poder, no sabemos ni de lo que somos capaces de hacer cosas que en nada nos van a ayudar. El hombre quiere bajar fuego siempre y quiere que se acabe todo aquello que sea malo, quiere que se queme todo. Ojalá y que cayera fuego sobre aquellos, dicen, que solo se dedican a hacer el mal. Ojalá que cayera fuego solo sobre los ladrones, los violentos, los narcotraficantes. Ojalá. Queremos que se acabara todo eso para que hubiera paz, ¿no? El fuego violenta, el fuego hace más violencia. Y cuando alguien entonces cree tener poder, cree tener, no que lo tenga, sino cree tener, habla, grita, aunque a la hora de la hora se esconde. Jesús habló de bajar fuego a la tierra y dice: cuánto he deseado que este fuego esté ardiendo ya. El fuego del que nosotros hablamos es un fuego que viene de lo oscuro, que viene de el querer hacer mal, acabar con los demás. El fuego del que habla Jesús viene de algo más profundo, un fuego que purifica, que lava, que santifica. El fuego del Espíritu Santo, que hace discípulos, que hace testigos de Dios. Ese fuego es el que, dice Jesús, desearía que ya estuviera ardiendo. Hoy, queridos hermanos, mirando nuestra vida, pensemos
¿Cuántas veces hemos querido que baje fuego sobre algunos? Es decir, que acabe con ellos, que se mueran estos, que les vaya mal. No es lo que Dios quiere. Jesús reprendió a sus discípulos cuando le dijeron: ¿quieres que hagamos bajar fuego para que acabe con ellos? Y los reprendió nuevamente. Ese no es el camino. Querer acabar con todos los demás no es el camino. Querer hacerles daño a los demás, buscar venganza hacia los demás, no es el camino. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de purificar nuestros pensamientos y sentimientos hacia los demás. Que nunca pensemos que tenemos el poder para hacerlo, que siempre va a ser una tentación, siempre. Algunas veces les decía, a nosotros sacerdotes nos llega la tentación de que como tenemos el poder que Dios nos ha dado para bendecir y maldecir, pues nos llega la tentación para maldecir a una persona cuando nos está ofendiendo, cuando está haciendo gran daño a uno, ¿sí? Y llega la tentación. Entonces basta que aunque un sacerdote diga: a ti te maldigo para que te conceda para que te sufras un accidente, y lo diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que le pase, para que le suceda. Con eso basta. Con eso basta. Es la tentación del poder. Dice Jesús: todo lo que hagan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo va a suceder. Pero para eso no es el poder. Y Jesús nos lo ha enseñado, ¿no? El poder no es para eso. Quisiéramos acabar con todo así, ¿sí? Pero ese no es el camino. Por eso les llama la atención. No piensen de esa manera, no hagan eso. El poder no es para eso. El poder es para servir a Dios, para ayudar, para ser grandes, pero desde la pequeñez. Pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia de no caer nunca en esa tentación, y oren por los sacerdotes para que nunca caigamos en esa tentación también. Tentación de querer buscar acabar con aquello que parece que es malo, o que es malo incluso, pero que Jesús dice: ese no es el camino. Oremos pues para no caer en esas tentaciones del poder para hacer daño a los demás. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero el otro respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Lucas que nos manifiesta la dificultad que hay para seguir al Señor, para entrar en el reino de los cielos. Por una parte hay iniciativas humanas, deseamos hacer lo que Dios quiere,
Queremos vivir como Dios nos manda. Y por eso escuchamos esta invitación de este hermano, primero que dice: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Jesús, que conoce bien las intenciones de cada persona, le indica que Él no tiene nada, que con Él no va a encontrar nada de lo que Él está pensando. Por eso le dice: mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, si buscas algunos bienes materiales, conseguir bienes materiales, pues no los vas a encontrar. Y es que era normal que le dijeran eso: yo quiero seguirte, me da gusto verte. Y a veces puede que nos imaginemos nosotros también, o nos emocionemos, queramos seguir a Jesús, queramos ya portarnos bien en nuestra vida y estemos con mucha emoción, decir: ya, ahora sí. Y empezamos a ir a la misa, empezamos a escuchar su palabra, empezamos a rezar, pero pronto puede venir el desánimo, ¿ya? Porque no encontramos a lo mejor lo que esperábamos. Jesús le dijo a este hombre desde el principio: no tengo nada. Más adelante hay otro y le dice: tú sígueme. Y le dice: sí, Señor, solo déjame enterrar a mis padres, porque pues ni modo que los deje solos, pobrecitos, ¿verdad? No, usted déjelos, deje que los muertos entierren a sus muertos. Parece que escuchamos aquella queja o aquellas expresiones cuando una persona como que se queda solita o que se va a quedar solita y no quieren o morirse uno o morirse el otro, porque pobrecitos, ¿quién los va a ver? Pobre Señor, ¿quién lo va a ver? No, yo no me puedo morir porque soy el único que lo atiendo, soy la única que le atiende. ¿Qué va a ser de este niño? Como si quedarse huérfano un niño ya no fuera a tener nada. Nos preocupamos, sí, por los que están todavía vivos, y no deseamos que mueran porque tienen familia, y decimos: es que pobre de la familia. De hecho, cuando alguien muere decimos: pobrecitos ahora. No, a los muertos los enterramos, nos enterrarán a nosotros cuando muramos. Quienes siguen viviendo seguirán la vida, con o sin familia. Siempre habrá quien se preocupe de ellos, siempre. Ese es aprender a vivir también en la providencia divina. Dios es providente siempre. Y una enseñanza es la de San Francisco de Asís. No se preocupó de nada, teniendo toda la posibilidad de ser un gran empresario, rico, pues su padre era rico, vendedor de telas finas, ¿verdad? Prefirió dar todo a los demás, no le faltaba nada, y se hace discípulo de Jesús y es discípulo del reino de los cielos, y ahora habita en el reino de los cielos. Por eso nosotros le veneramos también. Y aunque no haya escrito San Francisco grandes libros, grandes obras, solo algunas palabras y testimonios que tenemos, sin embargo, ha sido motivo de mucha reflexión sus palabras, su obra, su vida, su actitud. Hoy, en este día, el Papa Francisco está regalándonos una nueva encíclica relacionada con la vida de San Francisco de Asís, pero más que su vida, su obra, ¿sí? El amor a la creación. Alabado seas, mi Señor. Segunda parte de la que ya nos había regalado hace 8 años. Laudato Si. Hoy, este día 4 de octubre, que termina una etapa de celebrar la fiesta de la creación, ¿sí? Que comenzó el día 1 de septiembre y termina hoy, la fiesta de la creación. Celebrar la creación con San Francisco de Asís, que tanto nos enseña, que ha sido nombrado incluso
el santo de la ecología, del cuidado de la casa común, del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y ahora, les decía, entre lo que sobresalen, entre muchas otras cosas sociales, el Papa dice, debemos detener la producción, ¿sí?, de combustibles fósiles. Hace un llamado a todo el mundo y lo hace antes de que se celebre una reunión importante a nivel mundial. Yo los invito a que podamos leer ese documento ahora. Ya está en el internet. Entran ustedes a la página del Vaticano y ahí está el documento, ¿sí? Y aprenderemos a amar la creación. Aprenderemos a amar de verdad. Cada quien puede hacer desde donde se encuentra el esfuerzo por cuidar la casa común. Nuestro ambiente está muy destruido. Nuestro medio ambiente está por colapsar, efectivamente. Entonces sí tenemos que cuidarlo, y además nos invita el Papa a orar por el cuidado del medio ambiente, orar por las autoridades para que se preocupen más por el medio ambiente también. Hoy, queridos hermanos, al celebrar nosotros a San Francisco, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia, por intercesión de Él, de ser discípulos y testigos de Él, que nos preocupemos por el cuidado de lo que tenemos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es para nuestra gran fiesta, el gran alimento de nuestra vida. No vayan a preocuparse solo por llenar su estómago, llenen su alma, llenen su vida con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que por intercesión de San Francisco el Señor nos haga ser también testigos del reino de los cielos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya, y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de la ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Cantábamos en el Salmo, queridos hermanos: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Es bonito escuchar eso, saberlo, saber que Él tiene palabras de vida eterna.
¿Qué provoca esta palabra? ¿Qué provoca la palabra de Dios que escuchamos? En la primera lectura, el pueblo que escucha la palabra de Dios llora de alegría al escucharla. El profeta les dice: no lloren, no estén tristes, porque lloraban al escuchar la palabra. Provocaba emociones saber que Dios hablaba, que Dios estaba con ellos. Jesús, cuando llama a sus discípulos y estos de repente quieren alejarse, les dice: ¿y ustedes también quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si la palabra de Dios es palabra de vida eterna, es necesario entonces anunciarla, que todos la escuchen. Por ello Jesús, hoy escuchamos en este pasaje que dice: envió a otros 72 discípulos y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Dónde está la cosecha? ¿Cuál es la cosecha? Cuando hoy vemos, ya no como antes, los templos tan llenos y la población ha aumentado, ya no se ven tan llenos los templos en las celebraciones, sobre todo en algunos lugares. Cuando hoy vemos también que en lugar de que haya un aumento en las vocaciones sacerdotales o religiosas, vemos una disminución muy considerable en las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y dice Jesús: pídanle al dueño de la mies, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores a sus campos. Es necesario recoger la cosecha. Pero ¿cuál es esa cosecha? ¿Qué vamos a cosechar? ¿Cómo entender qué significa eso de la cosecha? Si empezamos a ver con criterios humanos, diríamos, pues hay que buscar lo que ya esté bien maduro. Y si hablamos de la vida de fe, de la vida cristiana, decimos: ¿y dónde encontramos gente ya muy madura en su vida cristiana? Ha habido un gran aumento quizás en los bautizados, muchos bautizados. Muy pocos se quedan sin bautismos en relación al número de los que se bautizan, desde luego. La semilla ya está sembrada. Y cuando se habla de la mies, se habla de la semilla, entonces, que ya está. Y que hay que recoger esa semilla. La semilla, en el tiempo de Jesús, pues se recogía para hacer el pan, para hacer el alimento. Y hablar de la semilla que se ha sembrado, pues es hablar de todo aquel que tiene la gracia de ser hijo de Dios. Pero hay que recogerlos, que no se pierdan. Hay que recoger a todos los hijos de Dios. Jesús dice en el Evangelio: cuando el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, atraerá a todos hacia Él. Recogerá a todos. Mientras tanto, sigue enviando discípulos. Envió a otros 72 discípulos y les dijo: la cosecha es mucha. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. La primera de las misiones que tenemos todos es la de orar. ¿Sí? Viene este mes dedicado también como el mes de las misiones, el mes de octubre, y decimos: bueno, si no vamos a las misiones al extranjero, a otros países o a otros pueblos o a otras ciudades, oremos por los que van. Pidamos a Dios que envíe.
Si nosotros aún no estamos dispuestos para ir, por cualquier motivo no estaremos dispuestos, pero nada nos impide realizar la misión desde donde estamos, orar. Hay una gran santa que vamos a celebrar en estos días, que es Santa Teresa de Jesús. Es patrona de las misiones y nunca salió a las misiones, y es patrona de las misiones porque siempre oró por todos aquellos que salen a misión, y oró para que Dios enviara trabajadores a la misión. Significa que nosotros también podremos orar para que Dios envíe trabajadores a sus campos, ¿sí? Que tengan el anuncio oportuno. Quizás no haya muchos trabajadores también porque no han sido llamados, y no han sido llamados porque tampoco nadie les ha dicho. Nadie los ha invitado a trabajar. Recuerden el evangelio que hace pocos días escuchábamos. Jesús salió a buscar trabajadores y les decía: ¿por qué no van a trabajar a mi viña? Porque nadie nos ha contratado. ¿Quién tiene que llamar? ¿Quién tiene que decir? ¿Quién tiene que hablar? Dios no va a manifestarse de manera extraordinaria, ¿verdad?, para llamar, sino de manera ordinaria a través de unas personas que somos nosotros, y a través de nosotros puede estar llamando a muchos otros. Casi nadie le dice a un hijo: oye, ¿no te gustaría irte al seminario? ¿No te gustaría irte a la vida religiosa, a la misión, ser misionero, anunciar el evangelio? Casi ya no, porque le dicen: eso no. O como dijo uno: ¿eso para qué? ¿Eso para qué? ¿Verdad? Pues ya no le dicen ni a los pequeños, ya no les enseñan a los pequeños a acercarse a Dios, a los pequeños a decirles: ¿no te gustaría ayudar de acólito? Por ahí empiezan a hacer a veces el llamado de Dios. Pidámosle hoy, queridos hermanos, como nos invita Jesús, que nos conceda trabajadores. Digámosle a Dios: Señor, envía tu Espíritu Santo a aquellos que tú conoces. Yo no los conozco, pero tú sí, y sabes que hay quienes desean trabajar en tu viña. Solo te pedimos que los llames, que los acerques a ti. ¿Para qué? Para bien nuestro, para nuestra salvación y la de todos nuestros hermanos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: en aquel tiempo Jesús dijo: ay de ti, ciudad de Corazín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito.
Queridos hermanos, una de las realidades que vivimos hoy, sobre todo como en generaciones distintas, por ejemplo, en los adolescentes, es la falta de escucha. Les cuesta mucho escuchar, pero no porque no quieran, sino porque se desconectan de la escucha, y por eso a los papás casi ni les hacen caso. Pero han desconectado esa capacidad de escuchar, la desconectan de sí. Por eso les hablan y parece que no escuchan, parece, no. Y no entra ahí la voluntad o la libertad de no querer escuchar. Los adultos mayores poco a poco van perdiendo el oído hasta dejar de escuchar. La diferencia es que ellos sí quieren escuchar, pero ya no escuchan. Identifican cualquier sonido. Si dejan caer una moneda, se acuerdan bien del sonido, ¿saben? Pero no escuchan ya. Aunque quieran, ya no pueden escuchar. Los adolescentes, aunque pueden escuchar, no quieren escuchar. Aun cuando tengan toda la capacidad para hacerlo, capacidad física. Y es que no es solamente escuchar. Ahora este pasaje del Evangelio, cuando habla de estas dos ciudades, ay de ti, ciudad de Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ti, hace tiempo que se habían convertido. Al contemplar esta realidad, Jesús lloró por estas dos ciudades, que habiendo visto y oído, habiendo visto prodigios, habiendo escuchado palabras prodigiosas también de Jesús, no se convirtieron. O sea, no quisieron oír. Jesús en repetidas ocasiones dice: el que tenga oídos que oiga. El que oye, el que escucha, es capaz de activar su vida, de ponerse en camino. Como dice Jesús de estas ciudades, de convertirse a Dios. Una conversión permanente. Pero si no escuchamos, pensemos, queridos hermanos, cuántas cosas buenas ha hecho Dios en nosotros y cómo ha sido nuestra respuesta. Desde muy pequeños Dios nos ha hecho sus hijos. Hemos recibido el bautismo, hemos recibido los demás sacramentos. Dios nos ha dado la vida, la salud, la inteligencia, la fuerza. Nos ha llamado a trabajar en su viña también constantemente, porque se ha fijado en nosotros y nos ha escogido para trabajar. Podemos pensar si estamos reaccionando a esta palabra que hemos escuchado, a estas obras que Dios ha realizado en nuestra vida, a estas llamadas, elecciones que nos ha hecho en nuestra vida. Nos ha elegido para una misión determinada en distintos momentos. ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Cómo le estamos respondiendo a Jesús? ¿Acaso caerá la advertencia hoy? Ay de ti. Póngale su nombre, ay de ti. Porque si en otras personas se hubieran realizado los prodigios que se han realizado en ti, ya se habrían convertido. Por eso Jesús termina diciendo también:
El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechace a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechace a mí, rechaza al que me ha enviado. Hay muchísimos que no quieren escuchar. Hay muchísimas personas que no escuchan a Jesús, que no lo aceptan, que lo rechazan. Por lo tanto, no hay una respuesta o una actitud de encontrar también la salvación. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de reconocer lo que ha hecho nosotros, que nos conceda la gracia de convertirnos a Él, de ponernos en camino para responder al llamado que Él nos está haciendo con su palabra. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo hiciera revelar. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se llevó una batalla en Lepanto, y así se llama la batalla de Lepanto, en persecución contra los cristianos. Los cristianos rezaron el rosario, todos los cristianos rezaban el rosario. Gracias a ello ganaron la batalla contra los turcos. Gracias al rezo del rosario, sus enemigos entonces eran los turcos. Y desde entonces supieron los cristianos que rezar el Santo Rosario los llevaría siempre a vencer a cualquier enemigo. Sin embargo, el Evangelio nos lleva todavía a pensar en los enemigos que cada uno de nosotros lleva muy dentro, que quizás no sean enemigos externos. En aquel tiempo sí lo eran. Querían matar a los cristianos. Hoy no quieren matar a los cristianos, pero los enemigos internos que llevamos, que matan la presencia de Dios en nuestra vida y hacen que abandonemos a Dios. ¿Sí? Enemigos con los que tenemos que luchar tan fuerte, como pueden ser algún resentimiento, como puede ser el odio, como puede ser el orgullo, como puede ser el enojo con un hermano, el carácter que no se domina, el temperamento. Enemigos que están constantemente quitándonos la fe, la esperanza. Enemigos que no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. El Evangelio dice que cuando los discípulos regresaron después de haber sido enviados por Jesús,
le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Sí? Los enemigos se someten solo en el nombre del Señor. Pero la gran intercesora también es María. De tal manera que esos demonios que no hemos podido vencer y que continuamente nos están atacando, solo se pueden vencer con el rezo del rosario. No hay otra. El rezo del Santo Rosario es el arma más poderosa contra el enemigo. Si alguien se aparta de Dios, es porque los enemigos le han estado ganando. Y no los enemigos, repito, externos, porque no hay, sino los internos, que son los que tenemos. Piense cada quien: ¿qué me ha apartado de Dios a mí en algunos momentos de mi vida? ¿Qué es lo que me aparta de Él? ¿Qué enemigos tengo dentro de mí? ¿Por qué no acudo a la celebración el día domingo? ¿Por qué no rezo el rosario? ¿Por qué no hago algunas obras de misericordia? ¿Por qué no me preocupo por conocer su palabra? ¿Por qué sigo con el odio y el rencor con algunos hermanos nuestros? ¿Por qué? Porque no rezo. Porque no rezo. Los enemigos siguen ganando. El enemigo sigue ganando. Por eso Jesús dijo a sus discípulos también, hoy en el Evangelio: vi a Satanás caer como un rayo. Pero no se alegren por eso. Alégrense más bien porque sus nombres están inscritos en el cielo. Sí, vencer a los enemigos nos hace que Dios inscriba nuestros nombres en su corazón. No vencer a los enemigos, no puede estar inscrito nuestro nombre en el corazón de Jesús, por lo tanto no hay salvación. ¿Sí? Nuestro nombre debe estar inscrito en el cielo. Cuando los enemigos son vencidos, dice Jesús, entonces sus nombres estarán escritos en el cielo. En aquella misma hora se llenó del Espíritu Santo Jesús y exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, esto que los discípulos habían visto, que habían conocido, expulsar a los demonios en el nombre de Jesús, saber que solo en el nombre de Cristo podían hacer estos milagros, es lo que Jesús reconoce. Has dado a conocer estas cosas a los sabios, no a los sabios ni a los entendidos, sino a la gente sencilla. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, por intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de utilizar las armas con las que podemos atacar a los enemigos que llevamos dentro y que pueden destruirnos, que pueden acabar con nuestra vida, es decir, con la vida de Dios, con la gracia de Dios en nosotros. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.